Bueno, y tenemos aquí a Daniel Benaim, quien es experto en medios de comunicación. A pesar de lo que dice ese reportaje, las investigaciones han determinado que hubo un motín por la ayuda y que ahí se produjo la tragedia, que ha pasado varias veces. En Haití pasa cada rato eso. Ahora bien, Daniel, ¿cómo ves esta situación donde Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, dice, y citamos, dada la inmensa escala del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto al fuego inmediato durante al menos las próximas 6 semanas? Pero no aparece el dirigente de Hamás hasta ahora para sentarse a negociar con la mediación de Qatar y de Egipto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Hamás no quiere un alto al fuego, no le interesa. Hamás está en este momento buscando una situación de alargar esta situación hasta llegar al Ramadán. Y buscar un levantamiento, dicen, de los palestinos, tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza en el Ramadán. Es una situación de pesadilla muy probable, además, porque es en su beneficio. Más allá de que el personaje no aparece, pero no aparece ahora y no aparece hace algunos días, ¿no? Nuevamente, aquí se tejen muchas malas intenciones y uno tiene que pensar lo peor. Israel se está preparando para lo peor. Y también que abran otro frente en el norte, por Hezbollah en el Líbano. Bueno, hoy, sin ir muy lejos, hoy amaneció Israel con un fallecido tailandés, por cierto, un misil o un cohete antitanque llegó a una zona donde pues sencillamente estaban cultivando y hubo 7 heridos, todos extranjeros, y un fallecido. Eso en la parte del norte, en el Líbano, sí. En el sur del Líbano. No, arriba, sí, en el sur del Líbano, es correcto, hacia el norte de Israel. El primer ministro de Qatar llegó a Estados Unidos mientras continúan las negociaciones para una tregua en Gaza. Me llama mucho la atención desde el principio Qatar. Qatar está jugando no, en esto no hay juego. Está en una posición no definida porque los dirigentes de Hamás viven como príncipes en Qatar y por otra parte Qatar quiere ser mediador. ¿Cómo se puede ser pues, juez y parte? Bueno, es el que hay, pero no es un mediador confiable, ni puede serlo. Qatar paga sueldos de terroristas, paga buena parte de la infraestructura que tiene en este momento Hamás. ¿En las universidades aquí? También. Entonces juega para estos bandos, juega a apoyar ideas occidentales, pero en el fondo, ¿okay? También juega para ellos. Es un interlocutor difícil, es el que hay, pero es difícil. Tal vez se pueda poner presión desde Occidente hacia Qatar para cambiar un poco las cosas, pero no es una situación que Israel está absolutamente cómoda con los cataríes. Volviendo al tema del Líbano y de la frontera del Líbano con Israel, el presidente Biden envió a un enviado especial para buscar una tregua en la volátil frontera entre Líbano e Israel, dice el titular, y se trata de Amos Hochstein, que se produjeron los comentarios horas después que el líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, reiteró que la única manera de detener los combates en la frontera entre Líbano e Israel es poner fin a la guerra en Gaza. Es una especie de un proxy presionando para... Todos son proxy de Irán, pero sí es un proxy. Cuando Irán decide atacar, eso no tiene nada que ver con ellos. Ese control no lo tiene Hezbollah, esa decisión no la tiene Hezbollah. En este momento es un mecanismo de presión. Se puede convertir esto en un problema mucho mayor si Hezbollah entra en el juego y si hay una guerra regional. Sí, por supuesto. Donde esté Siria inclusive. Por supuesto, por supuesto. Ahora bien, un informe de la ONU, pasando a otro tema, son muchas las noticias que tenemos esta noche, ratificó que hay buenas razones para creer que Hamás violó a mujeres en los ataques del 7 de octubre. Esto se había dicho antes. Bueno, tuvieron 17 días haciendo un informe después de 150 días del atentado de Hamás. Es decir, han pasado 5 meses. Y ahora descubrieron lo que se dice desde el primer día y lo que está evidenciado en los videos de los terroristas desde el día 1, literalmente desde el día 2. Por Dios. ¿Por qué la ONU actúa así? No, la ONU no actúa. De hecho, se acepta la realidad absolutamente incontestable una vez que pasan 17 días ahí, pero parte del problema en este momento es que la ONU no ha actuado. Israel llama de vuelta al embajador en las Naciones Unidas a raíz de que no se ha declarado siquiera jamás un grupo terrorista, ni siquiera tras la barbarie
que ocurre el 7 de octubre, tras las evidencias ya comprobadas por las Naciones Unidas. Entonces, sí hay un levantamiento de una voz que dice, sí, efectivamente esto ha sucedido y no pasa más nada. Esto sin contar que Israel aumenta sus denuncias de que por lo menos 450 de los empleados de Naciones Unidas en Gaza son milicianos. Bueno, se estima que el 12% de todos los empleados de la UNRWA tienen que ver con grupos terroristas. La mitad de los empleados de la UNRWA están en las escuelas enseñando a los niños. Y se ha denunciado infinitas veces. Daniel, gracias por venir y vas a seguir viniendo. Amén. Gracias. Gracias. Al regresar,